En el año 525, Juan I le encomendó al matemático y teólogo Dionisio el Exiguo que les ayudara a resolver un problema con el calendario, siendo que en el año 337, con la conversión de Constantino el Grande al cristianismo, el cristianismo había llegado a ser oficial dentro de la iglesia. Ellos querían establecer fechas precisas que el calendario juliano no les permitía. A Dionisio se le recomendó que buscara entre las cronologías hechas por Alexandrián, un estudioso griego, pero que vivió en la época de Diocleciano. Y por esa razón, Dionisio el Exiguo no quiso utilizar las cronologías de Alexandrián, porque no quería que se asociara su trabajo con la época de la persecución de Diocleciano al cristianismo. Así que, siguiendo la tradición, Dionisio asumió la fecha del 25 de diciembre del año 753 desde la fundación de Roma como el inicio de la era cristiana. Desde entonces es que las personas iban a conmemorar el 25 de diciembre ya como una fecha establecida en un nuevo calendario. Ahora, no es que ahí Dionisio se inventó la Navidad. Ya en el año 374, un obispo había decretado que el 25 de diciembre era el día de Navidad. Esto siguiendo nuevamente la tradición. Se entiende que esta tradición habrá comenzado allá por el año 274, cuando el emperador Aureliano dio un poco de apertura a el cristianismo y a otras religiones. Por esa época, algunos habrán pensado que era buena idea, considerando que el 25 de diciembre del año juliano o del calendario juliano, era el día del sol invicto, que podían asociar la fecha del nacimiento de Jesús, porque Jesús es el sol de justicia. Así que hicieron esa relación y dijeron 25 de diciembre, que es para los paganos el día del sol invicto, será para nosotros el día del nacimiento de Jesús. Esto simplemente como el resultado de una tradición. Pero hoy vamos a hablar un poco más sobre la importancia que tiene el nacimiento de Jesús, que no la fecha, porque nadie sabe en realidad cuándo fue la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué Dios no dejó revelado en su palabra cuál es la fecha del nacimiento de Jesús? ¿Por qué no vio que esto era importante? Bueno, quizás porque en realidad la fecha en sí misma no es lo importante, sino que Jesús vino a esta tierra. Ahora, yo puedo encontrar una razón por la que no tenemos una fecha en la Biblia, y es porque nosotros los seres humanos tenemos una tendencia, y la tendencia es a idolatrar las cosas. Solo hay que verlo con el cristianismo a nuestro alrededor. Casi que idolatramos la cruz, pero eso no es solamente una cuestión de nosotros los cristianos. Aunque la cruz es importante, es Jesús quien fue a la cruz el que nos salva, no la cruz, no ese objeto. Y con eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Pero esto es una tendencia del corazón. Solo recuerdo allá en Crónicas, se nos narra la historia de cuando el rey Ezequías tuvo que ir a destruir la serpiente de bronce que había hecho Moisés cuando vagaban por el desierto con el pueblo de Israel. Esa serpiente de bronce era solamente un símbolo, pero ya en su tiempo se había convertido en algo que la gente adoraba. ¿Te puedes imaginar eso? Entonces Dios decidió que no necesitábamos saber la fecha del nacimiento de Jesús, considerando además que, como decía anteriormente, la fecha fue establecida más por una cuestión ideológica que por un estudio exhaustivo de la historia, y además considerando que esta fecha del 25 de diciembre o del año 753 desde la fundación de Roma, que comenzaría con el año 1, tampoco sería precisa, porque Jesús habría nacido unos 4 años antes de la fecha propuesta por Dionisio el Exiguo. Así que nosotros con esto solamente queremos decirte lo siguiente. Lo único que yo quiero decirte es, no te preocupes por la fecha. La fecha no es el punto central. El punto central es que Jesús nació. Y la gran pregunta aquí es,
¿Por qué nació Jesús? ¿Para qué nació Jesús? Quédate conmigo porque en este momento vamos a responder esa pregunta. Es cierto que no podemos establecer con precisión cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. Eso es verdad. Y aunque hay diversos estudios que han tratado de darnos fechas aproximadas, no es ese el punto importante. El punto realmente importante es ¿por qué Jesús nació? Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. El nacimiento de nuestro Salvador fue el resultado del gran plan de Dios para tu salvación y mi salvación. Jesús vino a este mundo cumpliendo un propósito, el de dar su vida en rescate por nosotros. Por eso, el punto central no es cuándo nació, sino por qué nació. Y Mateo 1:21 dice que Él nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Vino para liberarnos, para liberar a todo aquel que cree, como lo dice San Juan 3:16, porque todo aquel que cree puede tener vida eterna en Cristo Jesús. Y qué maravilloso es esto. Ese día en Belén, cuando se anunció que Jesús había nacido, realmente el cielo prorrumpió en un canto de alabanza, porque el gran plan de Dios se estaba llevando a cabo. El ser humano no quedaría a la deriva, el ser humano no quedaría sin esperanza. Nosotros no seríamos abandonados, claro que no. Jesús vino, Emmanuel, Dios con nosotros, para mostrarnos cómo es Dios, para mostrarnos que podemos volver a estar en relación con Él. Cuando en el jardín del Edén el hombre pecó, el hombre y la mujer pecaron, se rompió esa relación con nuestro Dios. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Ahí en Génesis 3:15, Dios le hizo la gran promesa a la serpiente de que su reino no sería para siempre. Y le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Y esa simiente, nos lo explicará Pablo, es Jesús. Por eso es tan importante saber que Jesús vino a este mundo. Y sí, Jesús cambió la historia. No porque nació el 25 de diciembre, claro que no. Porque aunque no podemos saber la fecha, como lo he dicho ya repetidamente, sí podemos estar seguros de que vino a esta tierra. Y su nacimiento en este mundo marcó un antes y un después para la humanidad. Su vida, su nacimiento, su vida, su obra en esta tierra, su muerte y su resurrección son la garantía de que todo aquel que ha puesto su fe en Jesús está seguro para la salvación. Así que ese niño que nació en Belén, ese bebé indefenso que nació en Belén, se convertiría en nuestro Salvador porque no era un ser humano cualquiera, no era simplemente el nacimiento de otro bebé, era el nacimiento de nuestro Salvador. Era el nacimiento de aquel que vino y lo entregó todo para que tú y yo podamos ser salvos. En estas épocas, las personas por lo menos recuerdan que hay un 25 de diciembre porque Jesús nació, aunque no nació en esta fecha. Y la gente recuerda eso. Quiero invitarte a ti, que conoces estos datos, que sabes esta verdad de que Jesús nació en esta fecha, que te vuelvas un embajador para mostrarle a las personas que es cierto que esta no es la fecha, pero que Jesús sí nació con el propósito de llevar paz, seguridad y salvación a la vida de todo aquel que lo acepta. Tú y yo podemos cumplir con ese trabajo, con ese deber de decirles a las personas por qué Jesús nació en este lugar, en este mundo, en este planeta tan manchado por el pecado. ¿Por qué Jesús nació aquí? Pero también puedes decirle a las personas que Jesús quiere morar en el corazón de cada uno de nosotros para transformar nuestras vidas, para cambiarlas por completo. Y eso es el verdadero significado de que Jesús haya nacido en este mundo. Transformarnos para llevarnos muy pronto a la patria celestial. Su primera venida también garantiza su segunda venida.
que es el acontecimiento que más esperamos. Que Dios nos ayude a, en lugar de ponernos a pelear si esta es o no la fecha correcta, a reconocer que sin la venida de Jesús estaríamos irremediablemente perdidos. Pero su venida garantiza la salvación para todo aquel que cree. Dile esto, estas son buenas noticias, dile esto a todos tus amigos, a tu familia. Jesús nació, sí, y nació para redimirnos, para salvarnos. Que Dios te bendiga y desde ya prepárate para el nuevo año y que este nuevo año sea un año de bendiciones y que Jesús nazca en tu corazón. Hasta la próxima.